¿Qué tal? Muy buenos días, tardes, noches a mi público querido. Yo soy Luis Granados y una vez más estoy con ustedes en este espacio legal, en su edición para el podcast Un Nombre, una Historia. Y como en cada ocasión estoy aquí para traerles una historia interesante sobre un miembro de nuestra sociedad, ir más allá, como siempre les digo, del cargo y conocer a la persona. El día de hoy, la licenciada Juanita Rodríguez está con nosotros. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, el día de hoy, como en cada ocasión, mi deber es sacar y mostrar el lado humano de todos nuestros invitados, entender que detrás de todos los cargos y títulos somos personas. Así que acompáñenme una vez más y permítanme contarles, como siempre, una historia. Maestra, empecemos desde el principio, pero para que el público vaya conociéndola un poco más. ¿En qué cargo está actualmente? Soy secretaria de Estudio y Cuenta en una ponencia penal, lo que se conoce como proyectista de magistrado. Ok, muchas gracias. Para el público que no es tan avesado en la parte de derecho, ¿podría explicarnos un poquito más en qué consiste su cargo? Mire, mi función es dar cuenta a los magistrados o a mi magistrada en este caso con la que laboro de las apelaciones o los recursos que se plantean sobre las determinaciones que hacen los jueces, en este caso los jueces de control, los jueces, los tribunales de enjuiciamiento, en sentencias o autos o acuerdos que son apelables. Cuando alguna de las partes en el conflicto dice no estoy de acuerdo con la resolución del juez, interpone un recurso que se llama apelación y plantea sus inconformidades, que son los agravios. Entonces, mi trabajo es revisar qué consta, qué se resolvió, cómo se condujo el juzgador y cuáles son los agravios que plantea la parte y plantearle al magistrado una posible resolución. Si el magistrado o la magistrada validan este proyecto, al final se transforma en una resolución de segunda instancia. Gracias por explicarnos, licenciada. Ahora vamos a las bases de esta entrevista. El objetivo final, como ustedes saben, querido público, es conocer más de nuestros invitados. Y la mejor forma de conocerlos más es regresar hasta el inicio. ¿Nos podría contar un poco, maestra, de su persona, dónde nació, cuándo nació, sus padres, su familia, su núcleo inicial? Cuéntenos un poquito de eso. Mire, yo soy originaria de una ranchería del municipio de Cárdenas. Tiene un nombre muy peculiar. Se llama la Ranchería El Golpe. Ok. Está ahí un poquito alejado, como una hora, hora y cuarto, hora y media de Cárdenas, dependiendo de las condiciones de las carreteras. Allá nací un 5 de mayo, acabo de cumplir años hace unos días. Felicidades, felicidades, licenciada. Gracias a Dios, ahí un año más. Mi padre, pues gente de campo, mi papá campesino, mi madre ama de casa. Eh, Soy la segunda de 7 hermanos. Pues, sabe, las familias de campo pues son numerosas. Entonces, allá me crié hasta los 5 años, 6 años más o menos, que mi papá, por cuestiones económicas, pues el campo es bonito, pero es muy difícil, es muy dura la vida del campo. Salió a la ciudad, a Cárdenas, a trabajar y con el tiempo nos trajo a la familia. Estudié mis primeros años en la primaria Manuel Jesús García Osorio, ahí en la sección 40. Ahí estudié, vivimos ahí unos años hasta que entré a la secundaria. Mi primer año de secundaria lo estudié en la secundaria técnica número 10 de Cárdenas. Mi padre se queda sin empleo, entonces no queda más que regresarlos al rancho. Nos vamos al rancho, me pregunta mi papá, mi mamá, si yo quería seguir estudiando, porque la posibilidad de estudiar allá es muy, muy complicada, porque la telesecundaria me quedaba a casi 5 kilómetros de distancia de la casa y no había como transportarse más que caminando. Pero pues como yo ya tenía la inquietud de seguir estudiando y preparándome, a pesar de que mi padre no era muy, ¿cómo decirle?, creyente de la educación en la mujer, porque formado en el campo la educación es limitada. Las mujeres solamente estamos dedicadas pues al cuidado del hogar, de los hijos. Y decía que solo con que aprendiera a escribir mi nombre para cuando me casara no pusiera mi huella digital, era suficiente. Pero yo tenía la inquietud. Entonces digo, sí, yo quiero seguir estudiando. No importa que vas a caminar. No importa, voy a caminar. Y lo logró, evidentemente. Fue más allá de todo eso. Los 2 años restantes de secundario lo estudié en la telesecundaria Vicente Suárez de la Ranchería El Golpe. Mis hermanos llegaban a la primaria que estaba cercana, igual caminábamos todos.
mi hermano que me sigue, Pepe, mi hermano, el que le seguía a él, el flaco Calino, que era el más pequeño de los tres que estudiamos en esa época. Caminábamos ese tramo, el más pequeño pues lloraba porque se cansaba mucho y le dolían sus piernas. Y ahí nos turnábamos mi hermano y yo a cargarlo para llegar hasta la escuela, así de ida y vuelta. Ese era amor de hermanos. Sí. Y la verdad que un gran amor, porque hasta la fecha mi hermano siempre se acuerda de todas esas vivencias. Que por cierto, maestra, me gustaría que nos concentráramos un poquito en esa parte antes de pasar al momento de la educación. Cuénteme un poco de su relación con sus hermanos. Eso me parece muy significativo. Amén. A Dios gracias. Yo con mis hermanos tengo una relación muy bonita, con todos. Tengo un hermano mayor, y mi hermano José, que en la época que mi papá tuvo que salirse a trabajar y nosotros estábamos estudiando allá, él era casi como que el cabeza de familia, el que tenía que estar pendiente de los más chiquitos y de mi mamá. Después de mí sigue mi hermano Pepe, luego mi hermano Calino, después sigue otra mujercita, mi hermana Ángela, y mi hermano Francisco, y la más pequeña, mi hermana Mayra. La verdad que yo solo puedo decir cosas bonitas de mi familia porque los adoro y yo sé que el cariño es recíproco. Porque la infancia que vivimos quizá fue de muchas carencias materiales, pero de mucho, mucho, mucho amor de familia. Eso es lo más importante La que verdad que tenemos. sí. No teníamos dinero, pero éramos muy ricos. Teníamos mucho amor de mi madre, que siempre estuvo ahí con nosotros al pie. Mi papá, un hombre de mucho carácter, muy fuerte, pero también muy preocupado de su familia. Siempre tengo presente que él todo lo que ganaba se lo daba hacia mi mamá. Y ella era la administradora de todos los recursos y veía cómo cada peso alcanzara lo máximo. No sé si Lo estiraba lo más que se pudiera. así es una gran administradora mi mamá. De respetos. Y recuerden esa frase que hago mía, querido público, no teníamos dinero, pero éramos ricos. Verdaderamente eso habla mucho del corazón de las personas, porque hay cosas que valen muchísimo más que el oro, como es la familia. Verdaderamente que es algo maravilloso tener gente en quien contar. Maestra, cuénteme un poco más entonces ahora de la parte, ahora sí vamos a entrar a la parte académica. Vamos a hablar acerca de la primaria. ¿Qué recuerda usted de su primaria? Siempre me gustó leer mucho. Una inquietud que tenía era de que mi hermano el mayor sí le gustaba la escuela, pero era pues más inquieto. Y a mí me gustaba mucho leer. Entonces cuando mi hermano dejaba los libros ahí y no les hacía caso, yo agarraba y le trapeaba abajo de la cama y me llevaba los libros de mi hermano y me metía debajo de la cama a leer. Y mi mamá me perdía y ya me empezaba a buscar por la casa y luego decía, ahí ya está abajo de la cama leyendo. Y ahí me encontraba con los libros del siguiente grado. Entonces, era una parte que a mí me llenaba mucho, o sea, me gustaba mucho. O sea, no solo lo que veía yo el día a día con mis clases, sino quería ver más, quería conocer más. Verdaderamente que ya su mamá sabía dónde encontrarla cuando no estaba. Cuando no me encontraba, sabía que estaba leyendo debajo de la cama. Muy bien. Cuénteme un poquito más acerca de la parte de la secundaria. ¿Qué recordamos de la secundaria? La parte de la secundaria, quizás lo que más me marcó esa parte de que era duro, era difícil el caminar hasta allá todos los días, pero lo hacíamos porque yo quería estudiar, yo quería terminar la escuela y seguir adelante. De la telesecundaria, que de telesecundaria solo tenía el nombre, porque era una escuela muy pequeña. Tenía 2, 3 salones, 4 más o menos, creo, 3 salones, 3 salones. Y teníamos las televisiones, porque se supone que era telesecundaria, pero no teníamos la suficiente luz para que aguantara el voltaje. Y a veces cuando teníamos luz no teníamos la señal, o sea, no nos llegaban las clases que teníamos que ver en televisión. Entonces trabajábamos solo con las guías que mandaban a los maestros. La verdad que muy agradecida con mis maestros en esa época. Eran 2 y los 2 maestros atendían los 3 grupos que había. Veían cómo le hacían. Así es. Éramos grupos pequeños. La verdad que pues en esa época no era tan así como que la gente estudiara. Me tocó estudiar con mis primos, mi primo Jorge, mi primo Pancho, una gran amiga, mi amiga Marisol. Hace años que no la veo, pero igual la recuerdo con mucho cariño porque ellos vivían a un ladito de la escuela. Entonces, cuando salíamos de la clase, ahí pasaba a veces rapidito
Y sus papás me regalaban agua o un taquito porque ellos pescaban y cocían el camarón para llevarlo a vender luego al pueblo. Y a veces estaba saliendo el camarón que lo iban a poner a secar y luego a embolsar. Y ahí cachaba yo un taquito para salir caminando a recoger a mis hermanos que me estaban esperando más adelante en el cruce donde salían de la escuela ellos, de la primaria. Que esperamos que hermanos, amigos, primos y todos estén viendo la entrevista, como seguramente lo están haciendo. Den like, compartan, comenten todo lo que ya conocen. Ahora, vamos a entrar en esta parte de la entrevista a la prepa. Quiero escuchar un poco más acerca de eso. ¿Cómo recuerda que era la prepa? Yo estudié la preparatoria o el bachiller en el Cebetis 93 de Cárdenas. Cuando salí de allá del rancho, del pueblo, que convencimos a mi padre que me dejara seguir estudiando porque lo que seguía era eso, el bachiller. Y él decía, no, ya terminaste la secundaria ya. Y adiós, gracias, mi tío Candito, gracias, tío Candito, que me secundó y me apoyó y le echó porras con mi papá para que me diera el permiso de seguir estudiando. Un saludo al tío desde aquí. Sí, fui a sacar mis papeles, mi hermanito el flaco me acompañaba, era mi fiel escudero, sentadito en las piernas en el camión que salía de allá de madrugada para llegar a Cárdenas e ir a inscribirme para poder presentar el examen. En esa época, pues era presentar examen a ver si entrabas. Telesecundaria y venir a presentar examen acá en la ciudad contra todos los que estudian en escuelas más, mejor equipadas. Debió ser muy retador. Y a Dios gracias, quedé. Entonces entré al Cebetis 93. Obligó eso a situación a que mis padres se vinieran del rancho porque mi papá estaba trabajando acá en Cárdenas, en Cárdenas. Mi hermano igual se había salido el mayor a trabajar. Entonces mi mamá se quedó allá sola con los más pequeños. Y llegó el momento así que la situación familiar pues era difícil. Entonces mi hermano mayor que ya trabajaba con mi papá, juntaron para rentar una casita allá en la calle Jacinto López, me acuerdo. Y se vino toda la familia para que yo pudiera seguir estudiando. Antes de eso, para poder estudiar, una tía ahí me prestó un sofá de su cama. Gracias, tía Margarita, que me dio un espacio en su casa para que yo ahí durmiera y pudiera viajar a la escuela, al Cebetis 93. De ahí de la sección 40, que está en la ranchería del Bajío, la escuela igual, caminando. Era un tramo, ya era menos de lo que caminaba para la secundaria, así que pues no se hacía tan difícil. Ahí conocí grandes amigas que conservo hasta la fecha. Mi amiga Carmelita, mi amiga Mari, mi amiga Elizabeth, todas profesionistas también, gracias. Que van a dar like y van a compartir. Claro que sí, ahí están pendientes de mí. La verdad que conservo su amistad. A veces no nos vemos porque pues, cada una agarró un camino diferente, pero las redes sociales nos dan mucho alcance y estamos ahí en contacto hasta la fecha, gracias. Por supuesto, y qué bueno que así sea. Ahora, estamos en esta parte de la entrevista en la que vamos a tenernos un momento antes de entrar a la parte universitaria, avanzar un poco más en la parte profesional. Esta etapa de la infancia, esta etapa que pasó desde que usted nace hasta la parte de la prepa, si usted pudiera elegir una persona, sus momentos más oscuros, más difíciles, ¿quién era ese pilar en el que se aferraba? ¿De dónde se agarraba cuando la marea empujaba con fuerza? Mi madre. Mi madre siempre ha sido así como mi ancla. Mi madre ha sido como que lo que me ha impulsado. Primero porque pues mi mamá fue una mujer que quedó huérfana a los 7 años. Creció con tíos así, por donde quiera. Muy joven se casó con mi papá. Y a pesar de que ella no tiene los grandes estudios, ha sido una mujer de gran enseñanza para mí, de fortaleza, de crecimiento. Por la favor. verdad que... Y a la fecha está ahí conmigo. Cuando la necesito, está siempre. Como dice, en mis momentos más oscuros, mi madre estaba conmigo. Okay. Y en los más felices también está conmigo mi mamá. Entonces es así, cuando el viento sopla más fuerte, es su madre en la que se agarra. Sí. Esa es la parte importante de las entrevistas, querido público, en la cual conocemos el lado humano, el lado en el que vemos que todos somos personas, todos tenemos momentos difíciles y oscuros y todos tenemos
Gracias a Dios, esa ancla en la que nos agarramos, esa piedra en la que nos sostenemos cuando de verdad la marea azota con fuerza. Gracias por compartir esa parte con nosotros, maestra. Vamos a pasar un poco más adelante en la parte de los estudios. Es una parte que le gusta mucho a mi público, especialmente al público joven. Antes de entrar a la parte universitaria, la pregunta que siempre nos hacen en primer semestre de Derecho, pero hoy el público también quiere saberla, ¿qué la impulsó a querer estudiar Derecho? ¿Desde cuándo supo que ese era el camino? Mire, yo tengo dos momentos así como muy reveladores en mi vida. Primero, cuando yo decidí que iba a estudiar y que quería ser profesionista, no sabía ni qué era la palabra, pero yo tenía 10 años, recuerdo perfectamente que estaban muy en moda los comerciales del CONALEP, que podía salir con una carrera técnica de no sé qué y no sé cuántas. Se me daban las matemáticas, yo decía, voy a estudiar contabilidad. No, en ese tiempo no tenía idea de qué era el derecho. Y voy a estudiar contabilidad, yo voy a ser contadora. 10 años tenía yo. O sea, lo tengo así como que muy grabado. Seguí estudiando, llegué a la preparatoria. En la preparatoria me toca una materia que se llamaba Introducción al Estudio del Derecho. Nos daba en ese entonces el maestro Ronquillo en el CBT 93 y fue así como que descubrí un mundo nuevo. Le digo a mi esposo, me enamoré por primera vez. El derecho para mí fue una revelación, conocer esa materia, saber que había un mundo de normas, de leyes, de forma de protegerte, de forma de pelear tus derechos. Pues uno creciendo en un entorno donde si mi papá, papito chulo, te amo, y Dios te tiene, ¿no?, en su gloria, pero Sí. era un hombre de ideas muy marcadas, muy cerradas, formado en el campo. Entonces, Tipo duro. sí, mi padre. Y le agradezco mucho porque hoy entiendo que muchas cosas en las que él me dijo no, me salvaron de no sé cuántos peligros, la verdad. Era rudo, pero sabía lo que decía. Algo que yo tengo claro es que me amó muchísimo, nos amó, a toda mi familia, a mis hermanos, a mí. Y que cada vez que él me dijo no, cuando yo quería hacer algo, era porque él pensaba, conocía el peligro en el que estaba. Y hoy que soy madre, lo entiendo muy bien. Le agradezco eso. Pero entonces, en esos momentos, no, pues, estás en la adolescencia y, y el mundo nos lo queremos comer en un bocado y no vemos peligros. Todo es fácil para Así es. nosotros en ese Pero momento. conozco el derecho y entonces veo otra forma, otra cara del mundo y digo, es una forma también de protegerme, de que yo tengo derechos y que los puedo exigir. Entonces, para mí fue una revelación y en ese momento yo decidí que iba a estudiar Derecho. Dije, yo voy a ser licenciada en Derecho. Ese fue el punto crucial para mí. Ok, muy bien. Ahora, tenemos esta revelación, encontramos este mundo nuevo y decidimos que vamos a estudiar Derecho. ¿Qué sigue? ¿Dónde estudia la carrera? ¿Cómo hace para entrar a la universidad? ¿Cómo es este desarrollo? Yo siento que soy una mujer bendecida. Dios ha tenido, no me ha puesto momentos difíciles, sí, pero igual me ha dado las herramientas para dar el siguiente paso. Cuando yo termino la preparatoria y obviamente sigue lo de la universidad, no había otra escuela para estudiar Derecho más que la UJAT. Ok. Más que la UJAT. Incluso vine aquí a Villahermosa a visitar una familia con mi mamá, a ver si acaso acá había la posibilidad que me dieran al ojo ahí si quedaba en la universidad. Todavía iba yo a verle el examen y todo lo que venía, pero yo confiando en que iba a quedar, Claro, que iba a claro. pasar. O sea, tenía esa meta y esa fijación. En el año de 95, en mi pueblo, Cárdenas, Tabasco, surge la UPC, la primera universidad municipal de nuestro país, con presupuesto del ayuntamiento. Y mi padre me dice, van a abrir una universidad aquí y van a dar la carrera de Derecho. Si quieres estudiar, ahí está, es la oportunidad. Y yo le dije, sí, yo voy a estudiar Derecho. Y me empiezan a decir muchas gentes, pero ¿cómo? Si esa universidad no tiene registro,
En esa universidad no vas a tener título, no vas a poder sacar tu cédula, no vas a poder ejercer. Y mi padre, la verdad que yo igual le agradezco inmensamente porque con esa entereza que tenía, a mi papá le gustaban mucho las leyes. Si él hubiese tenido la oportunidad de estudiar, estoy segura que habría sido un gran abogado. Me dijo, no importa, hija, que no te den título, pero ve, lo que aprendas aquí, lo vas a poder ejercer. En esa época, no como ahora, que tenemos que tener la cédula y registro y todas las formalidades que implican ya el debido proceso, no. En aquella época decía la Constitución que una persona inculpada podía ser defendido por una persona de confianza. Me dicen, "No, tú puedes ejercer tu profesión como persona de confianza". Y esa confianza que me dio mi padre con esas palabras, dije, sí, yo voy a estudiar en la UPC. Y algún día nos van a dar el registro. Y estudié la licenciatura en Derecho, orgullosamente, primera generación de la UPC, Universidad Popular de la Chontalpa, primera universidad en México, municipal. Y sí, nos costó mucho, pues obtuve el registro y tengo mi título y tengo mi cédula profesional. Magnífico, magnífico, ¿verdad? Es una historia muy apasionante. Y bueno, cuénteme también de su vida universitaria. ¿Cómo fue la vida universitaria? ¿Cómo pasó esa etapa de su vida? ¿Dio prácticas, servicio? ¿Dónde los dio? Cuénteme un poco más de eso. Yo empecé la carrera estudiando en el turno matutino. Ok, Hice la carrera con muchos jóvenes de mi edad. Sin embargo, como en el tercer semestre, no sé, cuarto semestre, por ahí, alguien me comentó, oye, en los juzgados, ya había estado en unos despachos ahí haciendo mis pininos, haciendo de secretaria y todo. En el juzgado están aceptando meritorios. ¿Por qué no pruebas? Y bueno, no pierdo nada. Si de todas maneras aquí no estoy ganando, porque era un maestro y luego otro abogado, donde nada más llegaba a aprender. puedo no ganar allá también Pues y sí, tener allá y voy experiencia. a aprender. Claro, Llego y me presento en ese tiempo en un juzgado civil, cosas de la vida. En un juzgado civil, el juzgado segundo civil de Cárdenas, me presento, la entonces jueza, la licenciada Alma Rosa Peña Murillo, en paz descanse, en paz descanse. era la jueza en ese tiempo, una señora muy estricta, una mujer muy estricta, pero yo le agradezco también mucha enseñanza. La secretaria judicial era la licenciada Lili Hernández, que hace unos meses era consejera en el tribunal. Fue mi primera jefa, por decir, era secretaria judicial. Ahí empecé de meritoria. Ya me dijeron, no, pues tienes que presentar tales documentos. Ya los vine a traer aquí a Villahermosa, a la oficialía. Me aceptaron. Entré de meritoria en el año del 97, marzo del 97. Y le digo, soy una mujer bendecida. En el mes de mayo se aprueba el Código Penal y de Procedimientos Penales, el nuevo código en esa época, que abre los juzgados de paz en todo el estado. Y se abren un mundo de espacios. Y uno de esos espacios fue para mí. Juzgado de paz aquí en Gaviotas. Lo recuerdo. Ahí empecé yo de mecanógrafo en el juzgado segundo de paz. Ok, ok. ¿Qué pasó después? Estaba como mecanógrafa en el juzgado de paz. Ah, desde ahí, me imagino yo, empezó a subir en toda su carrera judicial. Aprender mucho, mucho, porque empezamos obviamente de cero. Justicia de paz era todo nuevo. Yo recuerdo que nos dejaron de guardia, pues acabas de entrar en mayo, en julio eran vacaciones del tribunal, pero nosotros nos quedamos de guardia en los juzgados y así como que de cero, cómo se hace un acta de comparecencia, que viene el señor a depositarle la pensión, porque el juzgado de paz conocía tanto civil como penal, más que en la cuestión civil era cuestiones de pensión alimenticia, conciliaciones. ¿Pero se había cambiado de vivir para Villahermosa o todavía viajaba? Viajaba. Cuando a mí me mandan de mecanógrafa, yo estudiaba todavía. Entonces, eso implica que yo cambio mi horario a la tarde para en las mañanas trabajar en Villahermosa
y en las tardes regresar a Cárdenas y estudiar. Y en la noche tarea y todo eso. Y en el camión, ahí, aprendí a leer en el camión, así con todo el movimiento. Yo aprendí a leer. Debió ser muy difícil. Sí, pero la verdad que hoy que lo veo así en retrospectiva, me llena de mucha satisfacción, porque pude hacer todo eso y hoy estoy donde estoy por toda esa experiencia y todo ese camino recorrido. Y ese es el propósito de este programa para todos los que nos están viendo, el que podamos explorar esas partes de nuestros invitados, que puedan hacer esa retrospectiva y meditar y compartirnos parte de su vida. Es una parte importante que tenemos que conocer de todas las personas. Ok, cuénteme más de esta carrera judicial. ¿Cómo fue avanzando? Estábamos en los juzgados de paz. ¿Qué sigue después en su carrera? Ahí mismo en los juzgados de paz, terminando la carrera, ya con mi carta de pasante, que ya podía uno ejercer como actuario. En aquella época se podía ser actuario judicial, aunque no hubieses terminado la carrera. Me dan la oportunidad de ser actuaria en el juzgado de paz. Ahí empecé. Siempre fui de las personas que me dedicaba a mi trabajo y siempre hacía algo más, en qué más podía ayudar. Muy curiosa qué estaban haciendo. Le preguntaba yo al secretario judicial, ¿y qué haces ahí? No, que una orden de aprehensión. Y bueno, ¿y cómo se hace? Y ahí andaba yo. ¿Y me regalas una copia? Y hacía yo mi legajo de copias de las resoluciones, de La los misma acuerdos. niña que le gustaba leer. Sí, sí. Mi madre me decía que comía libros. Era una forma que tenía de... A mí me gustaba tener así todos, y pues, mis legajos, ¿no? Y de eso de que igual, a Dios gracias, también esa curiosidad y ese compromiso de estar ahí, me dio la confianza, o le dio la confianza más que nada a los que eran jueces de ahí. Y aparte de mi función que hacía de mecanógrafa en su tiempo y luego de actuaria, yo colaboraba en la parte de llevar el arqueo de caja que llevaba del dinero de las pensiones, porque cada quincena se tenía que hacer un arqueo de caja para ver que estuvieran todo cuadradito. Si había dinero de más o exagerado, se tenía que mandar a depositar al tribunal porque no podíamos tener demasiado dinero. Y ya si llegaba alguna de las partes, si el dinero se mandó, se pedía y ya se traía. Entonces a mí me dieron esa confianza de hacer todas las cuentas, que no faltaba un pesito, porque todo tenía que estar registrado conforme a los folios, recibos y el monto. Okay. Llevar las estadísticas, ayudaba a hacer la autovisita del juzgado. Entonces, en la parte administrativa del juzgado también ahí participaba. Después que fui a actuar en el juzgado de paz, casualmente, ya con mi título, ya con ya toda mi formación, nosotros ahí en el tribunal, en aquella época, pues te evaluaban de acuerdo a tu trabajo, a tu trayectoria, a tu compromiso. Y el juez era haz de cuenta, el que hacía el casting o La la selección. selección, ¿no? Esta persona sí le gusta, sí se prepara o sí conoce. Porque cuando habían las oportunidades, que una licencia médica o un permiso, entonces la idea es que el personal que estaba ahí y que ya traía la formación, conocía el funcionamiento del juzgado, le daban la oportunidad. Posteriormente se hizo exámenes o se hacían capacitaciones y talleres, pero en esa época, cuando yo empecé, era así, el juez era el que daba la referencia, cómo te comportabas o te desempeñabas en tu función. Y me tocó que el entonces secretario judicial, un amigo querido, que no voy a decir su nombre, le propusieron irse a un juzgado mixto en Ciudad Pemex, Macuspana. Okay. Él, por cuestiones personales, no le ajustaba porque implicaba trasladarse y quedarse allá. Ciudad Pemex, los que conocen, está un poquito retirado. Si me apuran, creo que más lejos que Macuspana, porque tienes que entrar así hasta el fondo. Y Macuspana sigues derechito y como en una hora estás allá. Ciudad Pemex, ¿no? Y aparte son carreteras un poquito difíciles. Entonces, cuando estaba él en eso de que le estaban haciendo esa propuesta, curiosa como siempre, y le digo,
¿por qué no te vas? Vete, no importa, allá consigues dónde quedarte, ¿no? Y él tenía otras cuestiones personales que le impedían trasladarse. Digo, si yo fuera tú, me voy. Y me escucha el entonces juez del juzgado de paz. Me dice, Juanita, casi me dicen mis jefes y mis amigos. Juanita, ¿te irías? ¿Te irías? Y yo con esa confianza que te da la juventud, te dije, yo sí me iría. Pues ahorita voy a avisar que aquí hay una persona que está dispuesta a irse a ese caso. Avisó al área de oficialía mayor, que era la que se encargaba en aquellos tiempos de establecer los nombramientos, y le dice, el secretario no quiere, porque era el secretario de paz, secretario judicial de la Mesa Penal de Paz para un juzgado de primera instancia, un mixto. Y dice, pero aquí tengo una persona así, así y así, y dio la referencia. La verdad que le agradezco mucho porque él me dio ese voto de confianza, dio esa recomendación con las personas que estaban a cargo de los nombramientos y me dijo, ¿seguro que sí? Sí, él me avaló. Y digo, pues que mañana se presente en el juzgado mixto de Ciudad Pemex a las 8 de la mañana. ¿Y qué hago? Agarro mi maletita, mi hamaca, la meto en una bolsa, le hablo a una amiga que estudió conmigo, amiga Loli, gracias, le hablo, amiguita, ¿qué crees? Me mandan allá por tu tierra. No tengo dónde quedarme. ¿No conocerás a alguien? Y me dice, mis hermanos estudian en Ciudad Pemex, están con mi hermana mayor, viven en una colonia que es de ahí, que se llama Obrera. Si quieres, ahí hay un lugarcito. Yo le hablo. Claro que sí. Preguntando, llegué, me dieron al ojo, colgué una hamaca en un cuartito chiquitito ahí que tenían una casa sencilla, pero también muy, muy amable la gente, la hermana mayor que cuidaba a sus hermanos que estudiaban ahí, porque su mamá vivía en un área más lejos de Macuspana. Me dieron ese alojo y ese arropo en su casa. Y ahí me instalé para ir a trabajar al juzgado mixto de Ciudad Pemex, en la mesa penal. Con mi bolsa, solamente con mi hamaca y mi ropa, a ver qué me deparaba el destino. En Pero verdad que es una historia muy interesante. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo nos fue ahí? ¿Cómo fue la vida ahí? muy bien, mucho trabajo, pero muy bien, mucho aprendizaje. En esa época era juez el licenciado Nicolás Bautista en ese juzgado y había muchísimo trabajo, la verdad. Habría cajones y había expedientes por todos lados. Me Pero, imagino que sí. pero me tocó hacer de cero la lista, porque la lista que recibí, perdón, a los que estaban antes, pero no estaba completa. Encontré los que estaban en trámite y los que estaban en trámite, pero no aparecían en la lista. Pero me tuvo mucha paciencia el licenciado igual. Aprendí muchísimas cosas. Aprendí a revisar un expediente desde la hoja cero, la carátula, actuación por actuación, para ver si estaba completo para pasar a sentencia, que es un trabajo arduo. No se lo imaginan, querido público, los que no conocen tanto de derecho, trabajo monumental de hacer todo eso. Sí. Y si faltaban pruebas, dar vista al juez para que se dictara un auto de mejor proveer y recabar para que estuviera completo para poder dictar una sentencia pues ajustada a derecho. Entonces, aprendí muchísimo. Me tocó, o nos tocó, sí, porque en esa época sí, mecanógrafa que me asignaron, el entonces actuario, el licenciado Levi Moscoso, que de, la verdad que gente muy bonita, que también me arroparon en su casa, su mamá muchas veces nos invitó la comida para pasar esos días allá lejos de la familia, que trabajábamos hasta altas horas de la noche, muy altas horas de la noche. Salíamos a veces hasta de madrugada, solo llegaba a dormir un rato y arriba al día siguiente para estar puntual en el juzgado, pero de mucha experiencia. Después cambian al licenciado Nicolás, llega la ahora magistrada Norma Lidia al juzgado, ahí conocí a la magistrada Norma,
una persona muy estudiosa, igual muy capaz y que aprendí muchísimas cosas de ella, pero también muy disciplinada en el trabajo. Y pusimos al día el juzgado, ¿verdad? Que sacamos el trabajo que había rezagado, los asuntos que estaban en trámite olvidados, se activaron, se empezaron a dictar sentencias. Se limpió todo. A lo que tenía que ser. Cumplimos la meta. Recuerdo que pasamos una guardia de septiembre 2002, 2002 creo que fue la guardia del 15 de septiembre. Y en la guardia me avisa mi jefa, Juanita, ¿qué crees? Me acaban de avisar que te vas a Cárdenas. ¿Y por qué? Porque la juez segundo penal de Cárdenas necesita un secretario judicial, pero necesita un secretario judicial que sepa. Que le ponga ganas, que saque, porque tiene hundida las secretarías. Así, casi, esa fue la expresión, está a tope. Y yo le dije que tú eres una persona muy responsable, muy trabajadora, muy disciplinada, y que yo te recomendaba para allá. Y tú eres de Cárdenas. Pues me voy. Va. Pues yo me dice, te vas. Pues sí, ya llevaba yo un rato por allá. Le agarro mi bolsa otra vez y mis peroles a la bolsa y de regreso a Cárdenas. En esa época mis padres tenían un negocio de venta de pollos asados y ya le llego por allá. ¿Y qué creen? Que ya me regresaron. Pero voy a estar en el juzgado de aquí. Y mi papá muchísimo trabajo también, gracias a Dios, en su negocio. Eran mis hermanos, sus trabajadores de base. Les debe dar mucho gusto a todos que regresaran. Sí, mucho gusto. Para esa época yo ya me había independizado. Por lo mismo que teníamos ahí ciertas diferencias. Mi papá adorado, pero muy estricto. Yo trabajaba y siempre fui responsable, no es por nada, pero ni que yo me eché muchas flores, pero fui muy responsable. Y siempre, la cultura de mi casa es que había que pedir siempre permiso. Aunque yo ganaba mi dinero, o sea, yo vivía con mi papá y mi mamá. Y para salir a algún lugar o alguna fiesta o alguna reunión, tenía que pedir permiso. Pero, como le digo, mi papá, su palabra favorita era no. Ya no. Era no. Y lloraba y pataleaba, pero no, pues la no es no. Hasta que un día me dijo, es que esta es mi casa y son mis reglas. Y el que no le guste, la puerta está grande. Así. Y fue una decisión igual así. ¿Sabes qué, papá? Pues yo, o sea, yo quiero vivir, también quiero salir, pues uno joven, conocer el mundo. Quiere vivir tu vida. No sabe uno lo que se enfrenta. Es verdad, es verdad. Bueno, ahí con una amiga con la que estudié en la universidad. Pero espere, ¿cómo lo tomó su papá? Fíjate que ese momento, como yo ya, trabajaba, yo ya era una mujer, ahora sí que una mujer que decidía mis cuestiones. No, lo único, pues, que vivía en casa de mis padres y el respeto siempre con mi papá era que el señor era el señor de la casa y quien daba la última palabra era mi padre. A veces mamá abogaba ahí cuando podía, pero no es no, era muy rotundo. Entonces, pero como ya yo tenía esa facilidad, le dije, papá, fíjate que muy tranquilo. Dice que fue una cuestión muy tranquila, muy hablada, platicada. ¿No? Y ¿sabes qué, papá? Fíjate que iba a ser, fíjate, es muy chistoso. De hecho, me salí primero a vivir a Villahermosa. Y porque en esa época yo estaba viendo mi trámite de titulación e iba a hacer una tesis. Y estaba en esos proyectos de hacer mi tesis y iba a hacer una investigación y todo iba a ser aquí en Villahermosa. Y entonces digo, papá, fíjate, voy a hacer esto. Y voy a vivir prácticamente en Villahermosa. Entonces, ¿para qué voy a estar viajando? Yo gano mi dinero, pago un cuarto, mi amiga fulanita también vamos a trabajar juntas y vamos a rentar un cuarto. Y la verdad que mi papá muy así, hija, tú ya estás grande, ya tú eres una mujer, ya entiendes, ya sabes qué es bueno, qué es malo, si te vas a titular, está bien, pero yo
te voy a llevar al lugar donde vas a estar. Mi mamá, mi papá, mi hermano mayor y el que me sigue, que son los dos más grandes, me vinieron a dejar a un cuartito acá por Peredo y me vinieron a instalar un cuartito chiquitito. O sea, pero para mí era una mansión en esa época. Y me vinieron a dejar así como para saber dónde estás. ¿Dónde estás? Sí, papá, no. Yo vivía acá, pero los fines de semana a mi casa, llegaba a casa de ellos, pero ya independiente. Me mandan, me vine a vivir aquí y todavía estaba en los juzgados de paz. De ahí me mandan a Ciudad Pemex o me voy a Ciudad Pemex y estuve allá, pues, ya dejé de rentar aquí porque vivía allá, ya viajaba los fines de semana cuando podía a Cárdenas con mis papás y ahí llegaba de visita. Cuando regreso a Cárdenas, yo no quise regresar a casa con mis papás a vivir. Me fui a rentar con mi amiga, comadre hoy. Me fui a rentar, conseguimos una casita, un departamentito, ya me fui a rentar con ella. Después nos cambiamos a unos cuartitos que había justo al lado del juzgado. Por eso mi jefa entonces decía que yo vivía en el juzgado. Dice, Juanita, aquí vive en el juzgado. Y sí, realmente, como le digo, había mucho trabajo cuando me mandaron para allá. Me recibieron así. Eran más de 100 expedientes. Ouch. Más de 100 expedientes en trámite. Más lo que había en archivo de órdenes de prescripción y los asuntos que tenía la jueza para resolver y carpetas y carpetas y carpetas de oficios que no se habían agregado a los expedientes. No, era una cosa increíble. Ok, y regresando a esa parte de lo difícil que era todo ese trabajo, yo quiero saber, ¿cómo hace el salto hasta su puesto actual? Cuénteme un poco más acerca de eso. Bueno, esa fue otra experiencia. Se me va el año, no recuerdo, pero ha sido como en el 2002, por ahí, 2003. Estaba el licenciado Narváez Osorio, de presidente del tribunal. No sé si recordarán algunos que en esa época nos hicieron un examen de conocimiento a cargo del Ceneval. En ese examen del Ceneval, yo ya era secretaria judicial en esa época, en el Juzgado Segundo Penal de Cárdenas. Ya habíamos sacado todo ese trabajo enorme. Presentamos examen todo el Poder Judicial, en los cargos de actuarios, secretarios, proyectistas. Y certifiqué. Certifiqué porque saqué las puntuaciones más altas que estaban establecidas para ese examen. Ahí me expidieron mi hojita, por ahí la tengo guardada. Dice que saqué de los promedios más altos del Ceneval. Y ese fue mi examen para que a mí me dieran el ascenso de proyectista. Obviamente también con los cursos, talleres que llevamos, pero básicamente fue eso. A raíz de eso, igual a mí me tocó que me mandaran a la Ciudad de México con otros compañeros, la licenciada Lorena Denis, la doctora Lorena Denis, por supuesto, el licenciado Antonio Naranjo, creo que ya no está en el tribunal. Nos mandaron a un curso, a un taller a la Ciudad de México para el manejo del IUS. No, usted está más joven, no creo. Antes no es como ahorita que entras al internet y fast te manda la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y encuentras todo. Porque así me tocó a mí. Jurisprudencias y todo. No. En aquella época eran discos. Los discos de CD, sí lo alcancé a ver, sí lo alcancé a ver. Que tenía uno que estar comprando constantemente la siguiente edición para actualizarte. Y era complicado el manejo. Bueno, todavía me tocó también los libros, o sea, que nos mandaban así los compendios de jurisprudencia. Y ahí había una biblioteca en la sala donde los revisaban. Pero bueno, nos mandaron a tomar ese curso para que después lo replicáramos aquí en el Poder Judicial. Ahí anduve haciendo algunos pininos de maestra con mis compañeros, replicándole el uso, el manejo del IUS, lo que eran las jurisprudencias y tesis de la Suprema Corte. Entonces, a raíz de ese examen, o sea, fue así como que muy beneficioso para los que lo presentamos. Hasta nos hicieron un desayuno en la quinta, me acuerdo, ahí muy bonito, porque pues
no todos, fueron pocos los que lograron esos puntajes. Entonces me nombran proyectista en el juzgado de Comalcalco, el juzgado penal de Comalcalco. Y estuve de proyectista un ratito. Y llegué como en noviembre, no, diciembre, enero, febrero, como en febrero del siguiente año, se da un movimiento en segunda instancia. Auxiliar de magistrado, por ahí en la 12ª ponencia de la tercera sala penal, un magistrado, el ex magistrado Rufino, se quedó sin auxiliar. No sé quién me propuso, ahí sí ya no supe. Ya tenía fama de ser eficiente. Ya ahí sí, la verdad sería mentira, o sea, no sé. Para allá sí supe quién me propuso y por qué razones llegué. Supongo yo, pues, ya habíamos presentado los talleres, ya llevaba yo pues, esa dinámica. Y me llaman. Decía, pues, aquí en el tribunal así se acostumbra, te hablan por teléfono. Licenciado, mañana a primera hora en tal lugar. Y sí, ahí. Ponencia 12, me presenté, llegué con el magistrado Rufino, era su secretaria de estudio y cuenta la licenciada Marta Eugenia Orozco, que hoy anda en materia civil. ¿La conocemos? Sí, la licenciada Martita, amiga muy querida, una mujer también muy, muy trabajadora y muy inteligente, y le agradezco muchísimo porque también fue mi mentora cuando yo llegué ahí, porque no es lo mismo el trabajo de primera instancia que el trabajo de segunda instancia. O sea, no es lo mismo hacer una sentencia que revisar una sentencia, revisar los agravios y establecer si es correcta o no, o si el que viene en agravios tiene la razón. O sea, no es lo mismo. Entonces, ella me ayudó muchísimo en ese proceso de adaptación de primera instancia a segunda instancia. Y así llegué a la segunda instancia. Verdaderamente una historia muy interesante, querido público. Gracias por seguir con nosotros, a los que nos están viendo. Maestra, ahora cuénteme un poco más en la parte de sus estudios profesionales. Tengo entendido que tiene una maestría, ¿verdad? Así es. Estudié en el INDEPAC, el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, una maestría en Derecho Procesal Penal. El área donde yo me he desempeñado en la materia penal, es donde nos profesionalizamos y fue igual un interés de seguirnos preparando. Más que nada porque en esa época fue cuando empezaron a impulsar los estudios, los posgrados. Anteriormente en el Poder Judicial era suficiente, además, ni siquiera era necesaria la licenciatura, había algunos cargos que incluso eran empíricos. Cuando yo entré, había todavía secretarios judiciales empíricos, muy buenos, por cierto, gente muy capaz, que no tenían el título, pero tenían mucha experiencia y mucho conocimiento. Y eso es valiosísimo. Claro. Y yo aprendí también muchísimo de ellos. Pero después que entró el licenciado Campos, con el licenciado Narváez empezamos con la profesionalización, empezaron a salir algunos jueces a estudiar incluso al extranjero y a impulsarse lo que eran los estudios superiores. Ya empezaron a estudiar maestrías, otros doctorados y así. Entonces, en el interés también de seguirnos preparando, porque la carrera de Derecho, la licenciatura en Derecho, no se deja de estudiar nunca. Es mentira que vas a colgar tu título y ya está, ahí llegamos. No, si pensaban que era así, olvídense. No, no, se estudia todos los días y además caso por caso, porque ningún caso es igual al otro. Les puedo decir en los casi 28 años que llevo de experiencia aquí, que cada caso es totalmente diferente. Se parece a veces, pero no son iguales. No son iguales. Hay que ver siempre quiénes son los que intervienen en ese asunto, porque cada persona, como dice usted, es una historia. Y a veces lo que lleva a una persona a estar involucrada en un hecho es totalmente distinto a lo que te cuentan quienes acusan. O a veces esa persona que está atrás como víctima es totalmente diferente a lo que te plantean porque no te cuentan totalmente su historia. Entonces,
El trabajo en mi caso, de las personas que están a cargo de la impartición de justicia, es muy laborioso, pero también requiere mucha dedicación, también requiere tener mucha percepción para ver más allá de lo que fríamente se lee en un papel. Claro. Hoy tenemos la oportunidad de que los asuntos se llevan por audiencias. En mi caso, como les digo, estoy en un área que nos encargamos de revisar, escuchamos y vemos las audiencias, pero tampoco es lo mismo. No es lo mismo el juez que está presente, que ve cara a cara a cada una de las personas que intervienen, a lo que alcanzo a ver en un video. A veces en la voz se percibe mucho, en los cambios de voz, en los cambios se notan emociones, pero la expresión de las personas te deja ver mucho más. Entonces, el trabajo de los jueces es un trabajo de mucha responsabilidad, de mucho compromiso y de mucha percepción. Por supuesto. Maestra, estamos llegando ya a las últimas etapas de la entrevista. Hay algunas otras preguntas que me gustaría hacerle porque facilitan que el público conozca más de usted. Por ejemplo, ¿qué me podría contar acerca de la familia que usted creó? Yo soy madre de 4 hijos. El mayor no llegó a vivir, Lo pero lamentamos mucho, maestra. siempre es parte de mi familia. Es otro miembro más. Por supuesto. Mi hijo mayor lo perdí cuando llevaba 8 meses de embarazo. Nuestro pésame. Sí, un momento difícil, pero la vida sigue y uno tiene que seguir adelante. No es fácil. Muchas mujeres saben de lo que hablo, que han vivido lo que yo, pero también saben que nos armamos de valor y sacamos las fuerzas de donde se tengan que sacar para seguir adelante. Y así lo hicimos, con el apoyo invaluable de mi esposo, de mi mamá, de mi familia, que estuvieron ahí conmigo en todo momento. Después de 2 años pude tener a mi segundo hijo, un joven ya de casi 16 años, en julio próximo los cumple. Otro niño que tiene 13 años y mi niño más pequeño 10, puros varones. Dios me bendijo con un racimo de hombres. Muy feliz con mis hijos. Siempre me preguntan que si no me quedé con ganas de tener una niña. ¿Se quedó? No, no. Yo soy inmensamente feliz con los hijos que Dios me dio. Porque si Él me mandó esos varones, esos hombres a mí, es por algo. Y yo soy feliz con mis hijos. Y además, con una gran responsabilidad de criarlos. Porque decía mi padre, hija, te tocó trabajo, te tocó criar puro varones, porque los varones son complicados. Y siempre le digo, pues yo pido a Dios sabiduría para guiarlos y pues tratando también de seguir sus enseñanzas. Ahí obviamente uno ya haciendo sus Improvisación. adecuaciones y considerando, ¿no? Pero sí creo mucho en la crianza con valores, en ejemplo, en dar ejemplo a mis hijos. Yo les inculco esa parte, hijo, la responsabilidad, el estudio y el trabajo. Si yo de algo estoy muy agradecida con mi padre es que siempre nos enseñó el valor del trabajo, la responsabilidad. Aquí no se falta a la escuela solamente que estén enfermos. Yo no falto al trabajo a veces ni aunque esté enferma, porque hay que ser responsables. Porque la vida tiene que continuar. A veces aunque me duela la cabeza, pero yo tengo que pararme, porque si me quedo acostada, aquí no caminamos. Bueno, ustedes obviamente no, si están enfermos, pues no van a la escuela, se quedan en casa, pero esa es la única excusa. Hay que cumplir la palabra, el compromiso que uno tenga con su palabra es el valor que te da como persona. De mi padre, de mi abuelo, llevo muy marcada esa frase. Mi padre decía, obviamente, como varón, la palabra de un hombre vale y debe valer más que un papel, dice mi padre.
Y yo siempre le contestaba. Y la palabra de una mujer también vale. Porque yo siempre que hice un compromiso con mi padre, lo honré. Lo honré y lo cumplí. Le prometí que yo no iba a tener un novio ni iba a tener una relación con nadie hasta que no le entregara un título, y así lo hice. Después que terminé mi carrera y mucho después que yo trabajaba, fue que entablé una relación con mi ahora esposo y tengo mis hijos. Y procurando sembrar en ellos esa semillita de que sean hombres de bien, que sean hombres responsables, que estudien, que se preparen, porque las cosas se pueden lograr. Todo se puede lograr y todos los sueños los podemos cumplir, pero hay que trabajar para ello. Hay que ser responsables y ser disciplinados. No es fácil, no es fácil, porque son muchas horas de no dormir, muchas horas que a veces no comemos en nuestro horario o nos vamos todo el día, dependiendo el grado de labor que haya en el juzgado o en la segunda instancia incluso. Hay los que conocen de segunda instancia, si te llega un amparo de 24 horas y que hay que dejar en libertad a una persona, es que hay que hacerlo dentro de las 24 horas. Y si te llega a las 6 de la tarde, y tiene que salir, porque una persona se tiene que ir a su casa porque la autoridad federal te dijo que se tiene que ir a su casa. Entonces, es importante que la gente sepa que el estudio nos da las herramientas necesarias para cambiar nuestra vida, pero que lo tomemos con esa responsabilidad. Por supuesto, maestra. Son sabias palabras las que le están compartiendo a nuestro público. Espero que estén tomando nota. Maestra, unas partes más antes de finalizar la entrevista. El futuro. Ya pudimos platicar, querido público, ustedes fueron testigos, ya hablamos acerca del pasado y el presente. Hablemos del futuro. ¿Cómo se visualiza en el mañana? Yo me visualizo en lo que estoy haciendo y en otras cosas que espero lograr. Pero más importante es seguirme preparando, seguir estudiando, desempeñando mi trabajo con la misma pasión y el mismo amor que le he tenido durante estos años, porque siempre me pregunta, una vez me preguntaba, ¿cómo te puede gustar este trabajo? ¿Te gusta? ¿Por qué? Porque siento que aporto un granito de arena a la sociedad, porque cuando yo hago mi trabajo lo hago con la convicción de hacerlo lo mejor posible. Cuando yo estudio un asunto, me pongo a estudiar la mejor decisión para cuando yo planteo a mi superior darle ese proyecto que al final se convierta en una resolución lo mejor planteado, que las correcciones que me haga sean mínimas. Y eso, en eso me veo yo así. Mi trabajo aquí o donde quiera que yo vaya, desempeñarlo siempre con esa responsabilidad, con esa pasión por hacer las cosas bien. Y en lo general, inyectar eso a mis hijos, que el día de mañana también sean hombres de provecho, que sean hombres de bien, que contribuyan a su entorno, porque se necesita mucha gente que haga la diferencia, porque nuestra sociedad necesita mucha gente comprometida con hacer las cosas bien para que vivamos mejor, para que esa anhelada paz social se alcance, pero es un trabajo de todos, no Claro. solo de unos cuantos. Maestra, y bueno, estamos a punto de terminar la entrevista. Como es costumbre en mi programa, ¿algún mensaje que le quiera dar a mi público de todos los estratos sociales, de todas las edades, de todas las creencias, de todos los trabajos? ¿Algo que le quiera decir a mi público, maestra? ¿Qué le puedo decir a la gente en general? Que se informen, que la gente que se informa, que conoce lo que pasa día a día en la sociedad, en su colonia, pero información positiva, información que nos sirva para construir, para ser mejores. Eso es lo que debemos nosotros abonar. El ser el buen vecino, el ser el buen amigo, el ser el que tiende la mano, el que ayude al otro. Eso va a ser la diferencia, porque estamos acostumbrados desafortunadamente en estos tiempos a ser insensibles al dolor del otro.
hacer como que no vemos las cosas, pero si cada uno hiciera un poquito de bien hacia el prójimo, hacia el vecino, creo que estaríamos viviendo una sociedad diferente. Es lo único que puedo invitarles a que seamos mejores personas, que seamos mejores vecinos, que seamos una mejor sociedad. Maestra, le agradezco infinitamente que aceptara nuestra invitación para estar en este programa esta tarde. Muchísimas gracias, gracias a ustedes y gracias por escucharme. Antes de que nos vayamos, sus redes sociales, ¿dónde la podemos encontrar? Yo solo manejo lo que es Facebook, Instagram y TikTok. Apenas estoy aprendiendo a manejar el TikTok porque ese es así como que más moderno. Pero ahí estamos incursionando. Con mi nombre completo, Juana María Rodríguez Hernández, así me pueden encontrar en esas 3 redes sociales. Pero más que nada, la que más inyectamos información es el Facebook, que es el que tiene mayor alcance. Muchísimas gracias, maestra. Bien, pues una vez más me han permitido estar con ustedes y contarles un poco más acerca de las personas que estamos entrevistando, gente de nuestra sociedad para conocer a la persona más allá del cargo. Público querido, yo soy Luis Granados. Esto fue Un Nombre, una Historia. Les agradezco que estén con nosotros. Alcáncenos en nuestra próxima edición. Permítanme estar con ustedes, pero más importante, permítanme contarles una historia. Muchas gracias.